Bueno, el tema de hoy es bastante interesante, bastante interesante. Ya vimos en otras reuniones que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen referencias a Mahoma y a su sistema religioso, a su fe, al Islam, ¿no? Aparece bastante referencia, pero no es el único lugar de la Biblia donde hablan de Mahoma y de su religión. Vamos a ver que hay más lugares, ¿no? Para eso preparamos esta reunión. Yo voy a poner aquí información de contacto para los amigos que tal vez viven aquí en El Salvador y desean comunicarse con la sede nacional Bahá'í para pedir más información. Mientras tanto, antes de comenzar el tema en sí, quisiera pues recalcar, ¿no? O preguntarnos si hay lazos entre la fe judía y la fe cristiana. Obviamente, si le preguntas a un judío, te va a decir que no. Pero si le preguntas a un cristiano o a un Bahá'í, te va a decir que sí. O, por ejemplo, hay lazos entre la fe judía, la fe cristiana y el Islam. Si le preguntas a un judío o a un cristiano, te van a decir que no. Pero si le preguntas a un musulmán, te va a decir que sí. O por ejemplo, el Bab y Baha'u'lláh tienen relación con las otras religiones. Un Bahá'í te va a decir que sí. Pero un judío, un musulmán, un cristiano te va a decir que no. Pero pues los Bahá'ís creemos que todos los mensajeros de Dios, Abraham, Moisés, Jesús, Buda, Krishna, Zoroastro, Mahoma, el Bab, Baha'u'lláh, todos, y los profetas mayores y menores, todos provienen del mismo Dios. Que los llames profeta, los llames como los quieran llamar, todos provienen de Dios. Entonces vamos a basarnos en este hecho, ¿no? Y la relación que hay entre todas las religiones. Ahora vamos a plantear esta pregunta. Cuando cuando se presenta Juan el Bautista, ¿a quién esperaban los judíos? Viene Juan el Bautista, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, los judíos le mandan preguntar que quién era. Y aquí está, si nos hace el favor Guillermo de leer, aquí está el versículo de la Biblia donde narra este hecho. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Interesante, ¿no? ¿Por qué le hicieron esas tres preguntas? Le pregunta, ¿tú eres el ungido o el, no sé, la figura principal, ¿no? Que iba a venir, el Mesías. Le pregunta, dice, no, yo no soy ese Cristo ungido, Mesías, no lo soy, y no lo era. Entonces, ¿eres Elías? Dijo, no, no soy Elías. Después le preguntan, pero entonces eres el profeta. Tampoco soy el profeta. ¿Y quién es ese profeta? El que estaban esperando. Vamos a ver. Primero, el 1 y el 2, ¿no? Para el 1 y el 2 tenemos estos versículos. Nos hace el favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es nada más una muestra, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de la venida de Cristo, ¿no? Pero esta es una de ellas. Y aquí aparece otra. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, interesante. Entonces esto solamente lo pusimos como muestra, ¿no? En realidad es conocido por todos las referencias o las grandes referencias que hay en el Antiguo Testamento, o sea, en la fe de los judíos, acerca de la venida de Cristo, del ungido, del día del Señor, un montón de profecías. Y también el hecho de que Elías tenía que venir antes, ¿no? De eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la tercera pregunta que le hicieron los judíos a Juan el Bautista. No, primero le dijeron, ¿tú eres Cristo? No, yo no soy Cristo. ¿Eres Elías? No soy Elías. Y después le preguntan, ¿tú eres el profeta? Pues dijo, no, tampoco soy el profeta. ¿Y ese profeta quién es al que los judíos esperaban? ¿No? Es muy interesante. Quiere decir que además de Elías, además de Cristo o Mesías o el ungido, ¿no? Además de estos dos personajes, los judíos estaban esperando a un tercer personaje que era el profeta, ¿no? ¿Quién era? Vamos a ver qué referencia hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que es palabra de Moisés, ¿no? Vamos a ver qué dice acerca de ese profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18, 15, 18. Esa es palabra de Moisés, ¿no? Deuteronomio, es uno de los libros de Pentateuco. Es palabra de Moisés. Claramente está diciendo que Dios promete mandar a un profeta como Moisés, ¿no? O sea, parecido a Moisés. Así como Moisés era un profeta, pues va a mandar otro profeta como Moisés o como hermano de Moisés o hermano del pueblo de Moisés. Pues es sabido por todos que Moisés desciende de Abraham por el lado de Isaac, ¿no? Isaac, el hijo de Sara, la esposa de Abraham. Pero Mahoma y todos los árabes y musulmanes descienden de Ismael, que era hermano de Isaac, hijo de Abraham con la sierva egipcia Agar. Entonces, el antepasado de Moisés y el antepasado de Mahoma son hermanos. Entonces, sus descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael son pueblos hermanos. Es decir, los judíos y los musulmanes son descendientes de dos hermanos. Entonces, Mahoma proviene de un hermano y Moisés proviene del otro hermano. Y Dios le puso palabra en la boca de Mahoma porque el Corán es palabra de Dios que salió de la boca de Mahoma, ¿no? Interesante. Ahora,
dice un profeta como yo, o sea, como Moisés. Si ustedes buscan información, yo pregunté a una de las inteligencias artificiales, ¿no? Les pregunté qué opinaba sobre la Torah y el Corán. Y miren textualmente lo que me contestó. Decía, la Torah y el Corán, a pesar de provenir de diferentes tradiciones religiosas, comparten valores éticos y principios legales fundamentales que promueven una vida justa, compasiva y respetuosa con Dios, con los demás y con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, también sabemos por referencia de Apocalipsis que Mahoma y Ali fueron dos testigos vestidos de saco, vestidos de silicio. Quiere decir que eran vestido viejo, es decir, semejante a Moisés. Entonces la fe de Mahoma y la fe de Moisés se parecen mucho. Mahoma y Moisés se parecen mucho. Sus leyes se parecen bastante. Si algún día nos tomáramos el tiempo de analizar esas leyes, vamos a ver que las leyes de matrimonio, divorcio, las leyes alimenticias, qué comer, qué no comer, todas esas leyes se parecen entre Mahoma y Moisés, se parecen bastante sus leyes, ¿no? Son muy semejantes, ¿no? Entonces, cuando dice profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Entonces, Mahoma, un profeta que es de un pueblo hermano del pueblo de Moisés, ¿no? Repito, Moisés venía como descendiente de Isaac, hijo de Abraham, y Mahoma viene como descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham, y los dos eran hermanos. Entonces, para hacer como un pequeño resumen, Abraham tuvo hijos con 3 mujeres. Su esposa primero fue Sara, pero Sara no podía tener hijos. Entonces permitió que Abraham tuviera un hijo con una esclava o sierva egipcia llamada Agar. Y a ese hijo le llamaron Ismael. Pero después Dios le dio un hijo a Sara también, y a ese hijo lo llamaron Isaac. Entonces Sara también tuvo su hijo. Pero cuando Sara murió, entonces Abraham se casó, tuvo otra esposa que se llamaba Setura. Y con Setura también tuvo otro hijo que se llamaba Median. O sea, tuvo más hijos, pero el principal, no Median. Entonces lo interesante es esto, ¿no? Que el pueblo judío y cristiano provienen de Sara y de Isaac. Todos los árabes provienen de Agar y de su hijo Ismael. Y los persas, así como yo, como Bahá'u'lláh, por ejemplo, son descendientes de la otra esposa de Abraham y de su hijo Median, ¿no? Zoroastro, los persas, Bahá'u'lláh. Entonces, esa es la forma en que se esparcieron los descendientes de Abraham en la mayor parte de esa zona de Oriente, ¿no? Entonces, Ismael se fue a Arabia, ¿no? Al sur de Israel, y ahí radicó. Ya vamos a ver cómo llaman a ese lugar. Ahora, vamos a pasar a otro concepto, ¿no? Que también aparece en el Antiguo Testamento. El santo del monte Parán. ¿Qué es monte Parán?
Monte Parán, obviamente, o el desierto de Parán, ¿no? Es un lugar allá en Medio Oriente que actualmente, pues, no se llama así. Y hay debate sobre dónde puede ser ese lugar, Monte Parán o desierto de Parán. Los estudiosos, la mayoría de ellos, ubican el Monte Parán al sur de Israel, allá por Arabia. Arabia Saudita está al sur de Israel. Arabia, Jordania o Egipto. En todo caso, Monte Parán se refiere a donde viven los árabes, en otras palabras. Según Génesis, palabra de Moisés, Agar tuvo problemas con Sara. Y Agar agarra a su hijo Ismael y se va a vivir al desierto de Parán. Ya les voy a poner la evidencia bíblica, ¿no? Que mencionan eso. Y de ahí, Ismael se casó, ¿no? Y tuvo muchas descendencias. Tuvo muchas descendencias. Y llenó todo el desierto de Arabia. Todos los árabes, o sea, los musulmanes, son descendientes de Ismael. Entonces, el pueblo judío y el pueblo musulmán son descendientes de dos hermanos. Y a pesar de eso se andan matando, ¿no? Vamos a ver evidencias bíblicas. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Interesante, ¿no? Interesante. O sea que Ismael fue hijo de Abraham y como Sara era la esposa y Agar era la sierva, entonces Sara se puso celosa, ¿no? Entonces tuvieron problemas. Entonces Sara sugirió, ¿no? Que se fueran a vivir a otro lado, se alejaran de ahí, de la casa, ¿no? De donde vivían ellos. Entonces vino Agar, agarró a su hijo Ismael, ¿y a dónde se fueron? Se fueron al desierto de Parán. Obviamente está hablando de Arabia, porque es evidente que los árabes descienden de Ismael, de eso no hay duda. Los árabes son ismaelitas. Y Mahoma es uno de ellos. Entonces, cuando habla del Monte Parán, claramente está haciendo referencia a Arabia y a los árabes. Ahora, aquí hay otro versículo muy interesante de Deuteronomio. Por favor, Guillermo. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10,000 santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aquí está hablando de 4 orígenes de la ley de Dios o de la palabra de Dios, o de 4 santos, o de 4 profetas, o 4 mensajeros. ¿Qué cosa vino de Sinaí? Jehová, ¿no? Eso claramente hace referencia a la fe de Moisés, porque en la fe de Moisés
Dios le habló a Moisés en Sinaí. Entonces, y ese Dios o Jehová ahí apareció a Moisés. Seir, al parecer, es una referencia a la parte de Judea donde apareció Jesucristo. Entonces está diciendo que ahí llegó el esclarecimiento, ¿no? Está haciendo una referencia a su santidad Jesucristo. Y cuando habla de que resplandeció desde el monte de Parán, entonces puede estar hablando de Mahoma, porque Mahoma vino del monte de Parán, que es el desierto de Arabia. Y cuando dice, y vino de entre 10,000 santos, es probable que esté hablando de Bahá'u'lláh. Entonces, este es un poco, no está muy claro, ¿no? O sea, es una probable interpretación de este versículo. Vamos a ver otro que es más claro. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Entonces quiere decir que hay un personaje que se llama el Santo y que va a venir de Arabia, ¿no? Monte Parán, porque toda referencia a Monte Parán, que es donde fue a vivir Ismael, ¿no? Es al sur de Israel, por Arabia Saudita, Egipto o Jordania, es referencia clara al lugar donde viven los árabes, ¿no? Entonces el santo va a venir desde el monte Parán. O sea, el santo es un personaje a quien ellos esperan o esperaban y que iba a venir del monte de Parán. Ok, vamos a ver evidencias de Ismael en Arabia. Aquí están los versículos. Y el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová a Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces estos versículos están hablando de cuando Agar supuestamente iba a vivir en otra parte, lo habían echado, ¿no? De ahí, pero el ángel, le aparece un ángel, le dice que regrese, ¿no? Pero le hace una promesa, ¿no? Que agarre a su hijo y vaya a vivir al monte de Parán, o sea, Arabia, porque ahí es donde fueron, ¿no? Y que Dios los va a multiplicar. Entonces Mahoma fue descendiente de Ismael, ¿no? Entonces de eso no hay duda, eso está en la historia, lo pueden buscar y es evidente. Entonces Mahoma fue descendiente de Ismael, hijo de Abraham. Ismael vivió entre los árabes y ahí les enseñó la religión de Abraham. Estableció un sistema religioso entre los árabes. Y los seguidores de esa religión se llamaban los Hanif. Y los musulmanes reconocen a Ismael como un profeta y creen que Mahoma
se declaró como un seguidor de ese profeta Ismael. O sea, Mahoma se declaró como un Hanif. Era un seguidor de esa religión. En ese tiempo, en Arabia, donde nació Mahoma, entre los descendientes de Ismael, los Hanif eran los monoteístas, porque tenían un sistema religioso que provenía de Ismael, y Ismael pues era hijo de Abraham. Y eso en contraste con una gran cantidad de idólatras que había en Arabia en los tiempos de Mahoma. Entonces, ¿quiénes eran los Hanif? Los Hanif, la palabra Hanif significa monoteísta. También los musulmanes lo utilizan como para un musulmán devoto y ejemplar, es decir, como una persona buena lo llaman Hanif. Y se cree que Ismael estableció en Arabia este sistema religioso monoteísta basado en las enseñanzas de su padre Abraham. Es decir, las enseñanzas de Abraham lo llevó a Arabia, a esos desiertos de Parán, ¿no? Y ahí estableció este sistema religioso. Eran monoteístas en contraste con el montón de idólatras que había en esos tiempos allá en Arabia. Se dice que Mahoma y algunos de los compañeros de Mahoma fueron, antes de establecer la fe musulmana, eran Hanif. Interesante, ¿no? La conexión que hay entre Abraham, el judaísmo y el cristianismo, que vienen de Isaac, y el Islam, que viene de Ismael, el otro hijo de Abraham. Y el hecho de que en el Antiguo Testamento están esperando a un profeta como Moisés o hermano de Moisés, y están esperando un santo del monte Parán. ¿Quién más pudiera ser si no es Mahoma, que es como Moisés, porque tiene un sistema religioso muy parecido a Moisés, se llama profeta igual que Moisés, y es de un pueblo hermano de Moisés, y viene del monte Parán, a donde fue a vivir Ismael, el antepasado de él, ¿no? Ok. Hasta ahí el Antiguo Testamento y cómo es que ellos estaban esperando no solamente a un Cristo, no solamente a un Elías, sino también estaban esperando a un tercer personaje llamado el profeta. Bueno, ahora vamos a pasar ya un poquito más adelante al Nuevo Testamento y a un personaje que se llama Paráclito o algo parecido. Ahí abajo, entre paréntesis, aparece las letras según el idioma griego, que es el idioma original en el que se escribió la Biblia. Ustedes saben que la Biblia, si bien Jesús hablaba arameo y había otros idiomas, pero cuando decidieron escribir la Biblia, la escribieron originalmente en griego. Y en griego hay una palabra paráclito que es difícil saber exactamente lo que significaba en esos tiempos. Pero los cristianos lo han traducido como el consolador o como alguien que vela por ti, como que es tu abogado, ¿no? También lo aplican al Espíritu Santo. Eso según los cristianos, ¿no? Para eso vamos a ver evidencia de lo que les estoy comentando. Aquí en este versículo que nos va a hacer el favor de leer Guillermo, aparece la palabra consolador en rojo.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra consolador equivale, o sea, si ustedes buscan la Biblia en griego, donde han traducido como consolador, dice paráclito. Pueden buscar, ¿no? Busquen ahí en el Google Biblia en griego y busquen Juan 16:7, ¿no? Y van a ver que esa palabra, esta, ¿no? Esta palabra la van a encontrar ahí. Ya les voy a enseñar un ejemplo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, los cristianos lo han traducido como consolador. Aquí hay otro. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok. Entonces, aquí donde dice, cuando venga el Espíritu de verdad, así lo han traducido. En la versión griega dice, cuando venga el Paráclito. Así como aquí donde dice consolador, ¿no? Si no me fuera, el Paráclito no vendría. Es la palabra original que aparece en el griego. Aquí hay otro. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces aquí también Cristo claramente está hablando para cuando venga el Paráclito, que lo han traducido como consolador. En los primeros siglos después de Cristo había mucha expectativa por ese Paráclito. Cuando todavía no había tanta interpretación de las palabras de la Biblia, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasa, más se tergiversa la palabra de Dios. En ese tiempo había mucha expectativa por la venida de ese tal Paráclito, ¿no? Hoy ya nadie está esperando, por más que estén ahí las profecías, nadie está esperando a la venida de nadie, ¿no? O sea, dicen que están esperando, pero realmente en la práctica nadie está esperando. Y a nadie le conviene que venga ningún consolador, ¿no? Porque va a venir a quitarles el negocio a los que ahorita tienen el negocio. Vamos a ver otro, el último. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Obviamente aquí donde dice el Consolador, el Espíritu Santo, eso lleva también un poco de interpretación, ¿no? O sea, no es solo una traducción literal, sino que es una traducción con una cierta interpretación. Pero también es el Paráclito, ¿no? O sea, es un personaje que va a venir. Y en todos estos versículos que hemos leído, es el Paráclito, ¿no? Es la palabra original es Paráclito. Ahora, aquí yo busqué la Biblia en griego, que no lo entiendo yo ni ustedes, me imagino,
pero es el mismo versículo de arriba, lo busqué, y ahí donde hay un cuadrado rojo, van a ver esa palabra que tampoco entendemos, pero que es la palabra paráclito, tal como se escribe en el griego, y abajo en rojo lo han traducido como consolador. Este es según los eruditos cristianos que han traducido la Biblia a diferentes idiomas, ¿no? Primero al latín y después me imagino que de ahí a otros idiomas, ¿no? Y hay muchas traducciones de la Biblia donde cada quien lo traduce según su conveniencia. ¿Habían oído ustedes sobre Paráclito? Sí, yo lo había escuchado, señor Kurosh. Ajá. En las iglesias evangélicas lo mencionan bastante y es exacto lo que se está diciendo, como lo definen como un consolador. Exacto. Ok. Ahora yo, como nosotros no sabemos griego, yo busqué y busqué y busqué y lo más que encontré acerca del significado es esto mismo, ¿no? Como que los cristianos creen que significa consolador o lo aplican también al Espíritu Santo, ¿no? O sea, tanto tiempo ha pasado que quién sabe cómo ha ido cambiando la interpretación del significado de esa palabra, ¿no? Pero lo cierto es que existe esa palabra, es paráclito y es alguien, un personaje al que estarían esperando los cristianos o deberían estar esperando los cristianos, porque en 4 o 5 pasajes del Nuevo Testamento está hablando de ese consolador o quien sea, ¿no? Paráclito, que va a venir. Yo me voy, pero va a venir el consolador, o sea, el paráclito. Entonces, en los primeros siglos después de Cristo, había mucha expectativa sobre la venida de ese tal Paráclito. Después ya tal vez se disipó un poco. Ahora, vamos a ver qué dice el Corán. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: hijos de Israel, yo soy el que Dios os ha enviado, en confirmación de la Torá anterior a mí, y como anuncio de un enviado que vendrá después de mí, llamado Ahmad. Pero cuando vino a ellos con las pruebas claras, dijeron: esto es manifiesta magia. Interesante lo que está diciendo Mahoma en este pasaje. O sea, para comenzar, Mahoma sí glorificó a Jesús y a Moisés y a Abraham y todos ellos, ¿no? Solo que Mahoma a Jesús no lo llama Dios, sino lo llama hijo de María, ¿no? Y reconocen de que María concebió virgen, ¿no? A Jesús. Todo eso, bien, pero no lo consideran como Dios. Pero aquí está, muchas veces, como 20 veces tal vez, Mahoma habla de Jesús y habla bien de él, obviamente. Aquí está diciendo que cuando Jesús les dijo, yo soy el prometido de los judíos, ¿no? De la Torah, pues. Yo soy el prometido de las tradiciones anteriores a mí. Y como un anunciador de que un enviado nuevo va a venir después, ¿no? Y que se llama Ahmad. Pero cuando vine yo, o sea, él es Ahmad, Mahoma es Ahmad, ¿no? Cuando vino, no creyeron en él. En realidad eso sucede todas las veces, ¿no? Los judíos golpeaban el pecho porque esperaban a su Mesías, a su ungido, a su
Cristo, Elías y todo eso. Y cuando vino, lo ignoraron y firmaron su sentencia de muerte. Igual, aquí está diciendo Mahoma que Jesús dijo a los judíos que él era el prometido de ellos, pero también dijo que va a venir otro después de él y que se llamaría Ahmad. Los musulmanes creen que este Ahmad es el mismo consolador o paráclito del que habla el Nuevo Testamento. Solo que en el significado hay diferencias, ¿no? Porque la palabra Muhammad significa Muhammad, o sea, Mahoma. Muhammad significa el alabado, loado, elogiado o digno de alabanza. Muhammad, ¿no? Es la persona que es alabada. Pero Ahmad es el superlativo de Muhammad. Quiere decir el más alabado, el más elogiado. Entonces, si Muhammad es el alabado, Ahmad es el más alabado. Y los musulmanes dicen que Mahoma, su nombre en la tierra es Muhammad y su nombre en el cielo es Ahmad. Bueno, eso ya es una creencia de ellos, ¿no? Pero ellos creen firmemente de que cuando el Corán habla de Ahmad, está hablando del mismo personaje paráclito. Ahora, en los primeros siglos del cristianismo, Mahoma apareció en el siglo 7 después de Cristo. Entonces, en los primeros siglos del cristianismo, siglo II, siglo III, siglo IV, había mucha expectativa porque la gente leía la Biblia y tomaba muy en serio el hecho de que ese tal paráclito iba a tener que venir. Entonces, según ellos, su venida era pues muy pronta, muy cercana. Entonces estaban esperando, tenían expectativa. Entonces, en el siglo III después de Cristo, o sea, 200 y tanto, aparece un personaje que se llamaba Mani. Búsquenlo ustedes ahí, es el fundador del sistema maniqueísmo. Este Mani era un como falso profeta, ¿no? Declaró, se autoproclamó como un profeta de Dios que venía después de Moisés y Jesús, ¿no? Y se declaró como paráclito. Entonces ese personaje obviamente era falso, ¿no? Se declaró a sí mismo como paráclito. Digamos, esa es una prueba de que había expectativa, ¿no? Que si él se declaraba paráclito, tenía posibilidad de que mucha gente se reunieran alrededor de él. Y sí logró tener seguidores, pero con el tiempo desapareció su sistema religioso, ¿no? Que había establecido. Entonces, ¿qué dicen ustedes, no? ¿Es interesante o no tanto? ¿Qué opinan? Sí, es muy interesante, pero en base a lo que ha estado exponiendo desde el principio,
Sabemos también que los patriarcas como Abraham y la sucesión que después vino de él, en el contexto de esa época, de hace aproximadamente 4.000 a 3.500 años atrás, era muy común, que eso también se ha heredado en las culturas judeo-cristianas, de que el primogénito, el hijo primogénito en este caso, le corresponde a Ismael como primogénito, nacido de Agar. El sentido del celo de Sara era que ese su hijo primogénito, Ismael, iba a tener mucho más, parece, herencia, cierto poder, porque ese es el contexto cultural de la época. En ese sentido es mi pregunta si por esa razón tenía el celo Sara de Agar por la primogenitura, o tiene que ver con algo mucho más místico. Gracias. Yo pienso que Sara, como esposa, ¿no? Creía que una vez que ella tuvo un hijo, Dios le concedió el hijo, consideraba que como era hijo legítimo de matrimonio, pues tenía más derechos de representar a su padre y de heredar su legado, ¿no? Pero Ismael era primer hijo porque nació primero y al parecer tenía problemas y decía Sara que Ismael se burlaba de su hijo. Entonces, eso le provocó celo y logró que Agar y su hijo salieran, ¿no? Se fueran a vivir allá a lo que llama la Biblia como el monte de Parán o el desierto de Parán, ¿no? Donde fueron a establecerse. Entonces, Agar le toma una esposa egipcia a Ismael. Ismael al parecer tuvo también como 12 hijos y estableció como Dios le había prometido a Agar, ¿no? Tuvo mucha descendencia, ¿no? Y fue muy prolífero, ¿no? Y todos los árabes descienden de él. Y por lo tanto Mahoma desciende de Ismael, ¿no? Eso pienso yo. ¿Alguien más que quiere agregar algo? Entonces, en resumen, es interesante. Yo les sugiero que profundicen más en este tema, ¿no? No se queden solo con la información que se les ha brindado aquí. El hecho de que los judíos estaban esperando a 3 personajes, ¿no? Le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿No? Él dijo, yo, Cristo, la verdad que no soy, y no era. ¿Y eres Elías? Tampoco, ¿no? Después supimos que él sí era como el retorno de Elías, pero el retorno simbólico, no en persona. Entonces, ¿eres Elías? Tampoco. Entonces, ¿será que eres el profeta? No, tampoco soy el profeta. Entonces, ahí está claro y evidente y sin lugar a duda que los judíos mandaron a los levitas, que eran los levitas eran de un pueblo que eran descendientes de un hijo de Jacob que se llamaba Levi, ¿no? Y esa gente de los levitas tenían fama de ser conocedores de la Torá, ¿no? Conocedores de la palabra de Moisés y de las tradiciones judías. Entonces, por eso los judíos mandaron sacerdotes y levitas para que le pregunten a Juan el Bautista quién era, ¿no? ¿Qué cosa reclamaba ser él?
¿qué andaba haciendo? Entonces le preguntaron, ¿eres tal? Dijo, Cristo no soy, Elías tampoco soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Y quién era ese profeta? ¿Quién es ese santo del monte Parán? ¿Quién es ese profeta que Dios le va a poner palabra en su boca y que es parecido o es como Moisés? O que es hermano de Moisés, o sea, de un pueblo hermano de Moisés. Es interesante, para mí es muy, muy interesante que la Biblia hable tan claramente, ¿no? Ya vimos en Apocalipsis, habla muy claramente del Islam y de los 1260 años de su ministerio y todo eso. Y ahora directamente del profeta y del santo del monte Parán y de la emigración de Ismael a Arabia y de sus descendencias y todo eso, ¿no? Bueno, ¿alguna observación? ¿Comentario? Entonces, si no hay, pues vamos a terminar. Sí. Disculpen, yo quería preguntar para ver si estoy clara. Entonces, porque siempre dicen que Muhammad es como la segunda venida de Cristo, pero que Bajaola también es la segunda venida de Cristo. Y entonces eso me confundió un poco porque como lo que estudiamos hoy, ya me quedó claro que Muhammad es el profeta. Y entonces esa confusión que tiene la gente de que Bajaola es la segunda venida de Cristo, obviamente. Y entonces Muhammad también a veces dicen eso. Y como la Biblia hace las tres preguntas, pero no es así tan específica, entonces la gente siempre está preguntando mucho sobre eso. No sé si me pueden ayudar a entender. Sí, ¿alguien quiere comentar esto? Bueno, la condición de retorno de Cristo lo cumple Mahoma, lo cumple el Bab y lo cumple Bahá'u'lláh. Porque todos los mensajeros de Dios son una misma cosa. Son una misma esencia, representan una misma esencia. Su esencia es la unidad. Es decir, todos ellos son una misma cosa. Entonces, por ejemplo, Buda dijo que cada vez que el mundo se ponía mal, iba a venir un Buda. Pero Buda nunca regresó. Y dijo, pero cuando venga el quinto Buda, va a ser el de confraternidad universal, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que Buda fue Buda. Después de Buda, Cristo fue el segundo Buda, ¿no? Mahoma fue el tercer Buda. El Bab fue el cuarto Buda. Y Bahá'u'lláh fue el quinto Buda. Entonces todos ellos son Buda. O por ejemplo, Zoroastro dijo a sus seguidores que tenían que estar vigilando, ¿no? Tenía que estar esperando que él iba a retornar. Él iba a retornar. Y que estuvieran vigilando, ¿no? Que cuando apareciera una estrella en el cielo, que siguieran esa estrella, porque los iba a conducir y me iban a hallar entre paja. Entonces los magos de Oriente siguieron una estrella y llegaron a conocer a Jesús entre paja, ¿no? En un establo. Entonces Jesús fue también considerado como retorno de Zoroastro. Entonces, la cuestión de retorno, cualquiera de ellos es retorno de cualquiera de ellos. Ahora,
a veces simbólicamente, por ciertas cualidades, hacen referencias específicas. Por ejemplo, hay muchas profecías que hablan de retorno de Jesús, pero señalan el año 1844. Pero ¿quién apareció en 1844? El Bab. El Bab. Ajá, más tarde. Entonces quiere decir que el Bab también es retorno de Cristo, ¿no? Todos ellos son retorno de todos ellos. Dice que una vez los bahá'ís de Occidente, que no sabían, ¿no? No sabían cuál era la verdadera estación de Abdul Bahá. Entre ellos andaban discutiendo de quién es Abdul Bahá. Entonces algunos de ellos decían que Abdul Bahá era el retorno de Cristo. Entonces él les mandó decir que no, él es el siervo, ¿no? Y que la condición del retorno de Cristo lo cumplen el Bab y Baha'u'llah. Entonces, en ese sentido, no hay que confundirse, ¿no? Todos ellos son el retorno de todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos son como diferentes espejos. Sin excepción, todos ellos reflejan la luz del mismo Dios. Entonces, cuando venga el otro espejo, ¿quién está hablando adentro de ese espejo? El mismo de la vez pasada, ¿no? Espero que esto haya ayudado un poquito, ¿no? Excelente, Kurosh, excelente, te felicito. ¿Otro comentario? Gracias. Un placer. Sí. Una pregunta al señor Kurosh. Sí, Daniel. Sí, es en relación a Paráclito. En la versión griega de hace 2000 años, parece que la traducción que hacen al español, consolador o como espíritu de verdad, parece que eso ha sido premeditadamente traducida, pero no en el sentido de que en la lengua árabe, como lo ha señalado, quiere decir, pero podría acercarse a Muhammad como el más alabado. Ahora, parece que se ha tergiversado la traducción de la versión griega a los diferentes idiomas desde la antigüedad. Entonces, esto estaba cuestionando por qué razón se ha tergiversado esa traducción de la versión griega de Paráclito. Gracias. Sí, o sea, yo realmente me imagino por ejemplo, yo les voy a dar dos ejemplos de cuando hacen una traducción, pero en esa traducción como que meten su interpretación. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de los dos testigos vestidos de saco. Ahí lo pueden buscar, ¿no? En Apocalipsis. Habla de dos testigos vestidos de saco. Algunas versiones de la Biblia, algunas traducciones de la Biblia, así dicen tal cual, vestidos de saco. Otras traducciones dicen vestidos de silicio. Y hay una traducción que dice vestido de luto. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita no quiero discutir cuál es la traducción correcta, ¿no? Abdul Bahá dice que vestido de saco quiere decir vestimenta vieja. Pero los cristianos no, dicen que eso significa sumisión, significa luto, significa un montón de cosas. Y así lo han traducido, de acuerdo a su interpretación. No es que lo hacen por maldad, sino que ellos así lo entienden y en la traducción así lo ponen según ellos para que la gente se oriente mejor, pero más bien están desorientando porque
tal vez sería bueno ponerlo tal cual para que cada quien lo interprete, no que ellos impongan su interpretación a la gente. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. También hemos hecho una reunión, ahí está el video en YouTube, acerca de Lucifer. La palabra Lucifer no aparece en la versión original del Antiguo Testamento en hebreo. Es un lucero de la mañana, pero los que tradujeron la Biblia al latín le metieron la palabra Lucifer como un sinónimo de Satanás. Y no existe tal cosa. Pero ellos en la traducción le metieron esa palabra porque les conviene. Actualmente los católicos y los evangélicos pelean día y noche porque las versiones de sus Biblias son diferentes, ¿no? Porque según la interpretación de cada quien, así lo han traducido. Entonces, después de 2000 años, esa palabra se ha tergiversado demasiado. Que no todo es exactamente tal como lo quisieron decir. Bueno, no, esta es, digamos, una pequeña explicación. No sé si será suficiente o alguien quiere agregarle algo. Yo solo quería comentar que muchas veces se piensa que la Biblia estaba en hebreo originalmente y realmente estaba en griego, y muchas veces tenemos esa falta de conocimiento y nos dejamos así como al entender, porque ahorita hay muchos youtubers sí, bueno, en el internet, que ellos dicen que la Biblia estaba en hebreo y como usted está mencionando, pues que estaba en griego. Entonces, como los judíos que están en Israel dicen eso en las redes sociales, entonces las personas pues se confunden más y no investigan. Mire, a esos videos hay que escucharlos con precaución. Yo he hecho varios temas aquí basado en los videos que he oído y es increíble la ligereza con que ellos interpretan las palabras sagradas y dicen cualquier tontería. No, por ejemplo, yo oí en un video que Dios vive allá por las estrellas del norte y el diablo vive allá por Suiza o no sé, o Suecia, en Europa. O sea, hasta le han dado el nombre de la ciudad donde vive el diablo, ¿no? De acuerdo a la interpretación de ellos sobre cierto pasaje de la Biblia. No les hagan caso. La Biblia, obviamente Jesús hablaba arameo, y arameo es un idioma parecido al árabe, al nabateo, al árabe, es lenguas semíticas. Entonces, pero cuando decidieron plasmar las historias bíblicas en un documento formal, decidieron utilizar el idioma griego porque me imagino que en ese momento el griego no era el idioma en el que había hablado Jesús, sino que era el idioma, digamos, como ahorita el inglés, ¿no? Cualquier científico que quiera publicar un artículo tiene que publicarlo en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque es en una especie de idioma oficial de la ciencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, un tiempo el árabe era el idioma oficial de la ciencia. Entonces, los paisanos míos, o sea, los persas, cuando escribían una obra sobre medicina, lo publicaban en árabe. ¿Por qué? Porque el árabe era el idioma que los científicos leían, ¿no? Para que más gente pudiera tener acceso a esa información. Entonces, el Nuevo Testamento lo escribieron en griego, pero el Antiguo Testamento, que viene de Moisés y de los profetas menores,
Eso sí, los escribieron en hebreo. Ahora, muchas veces, porque para mí, ya hemos hablado también de esto aquí, ¿no? Que el idioma no es importante, pero mucha gente le da demasiada importancia al hecho de que en el hebreo Dios se llama de tal manera, entonces por lo tanto así se llama Dios. Entonces si tú vas a otra galaxia y ahí también hay mensajeros de Dios, ¿no? Entonces allá no hay hebreo, ¿no? ¿Y cómo se llamará Dios allá? ¿También se llama Jehová? O no sé, ¿verdad? Entonces es muy relativo eso del idioma. Pero lo interesante es que tergiversan con el tiempo los conceptos religiosos para que se adapte a su interpretación particular. Y así, pues desvían a la gente de la verdad, del camino de la verdad. Por ejemplo, yo como Bahá'í sí tengo derecho de interpretar las palabras que leo, pero para mí, ¿no? O sea, yo tengo derecho de entenderlos como yo puedo entender, pero lo que no tengo derecho es imponer a ustedes que crean de la misma manera que yo, ¿no? Entonces, esa es la parte equivocada, ¿no? Y que sí lo han hecho. Porque si desde la traducción ponen una palabra mal traducida, entonces toda la gente latina pues va a leer algo equivocado o va a leer la interpretación del señor tal, ¿no? Que puede ser equivocada o puede ser correcta, ¿no? ¿Otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, espero que haya sido interesante este tema. Para mí es realmente interesante, ¿no? Muy Bien, interesante. Kurosh, muchas gracias, Kurosh. Gracias. Gracias. Alaba Fa. Adiós. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Saludos a todos. Bueno. Nos vemos. Gusto de verles nuevamente. No. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.